Pablo Picasso decía, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Me llamo Sonia. Hace unos años creía que el arte y la cultura eran solo para los genios, para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites. Viajar a las profundidades del subconsciente, modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional. Hasta que los escuché. Eran artistas, creativos, músicos, investigadores e intelectuales de todas partes del mundo, mostrándonos su forma de pensar, de creer y hacer las cosas. Aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor. Que si tienes educación de calidad, es posible levantar tu voz para superar lo imposible y que entre todos podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente. Entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano. Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte, la cultura, la ciencia y tecnología a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Exposiciones digitales que crean, difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico. También nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista, recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción. Repensando el mañana y reinventando el futuro. Te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co. Hola a todos y bienvenidos a este espacio que trae para ustedes la Fundación Telefónica Movistar como parte de las actividades del Eje de Conocimiento y Cultura Digital. Para esta segunda parte de la sesión contamos con la participación del ingeniero Mauricio Blanco. Ingeniero, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, el ingeniero Mauricio es ingeniero químico con especialización en manejo integrado del medio ambiente y miembro de liderazgo para la realidad climática, que esta es una organización fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, con el propósito de hablar e influenciar sobre el cambio climático con conocimiento amplio en diseño de planes y proyectos ambientales. Además, tiene un énfasis en temas relacionados con la elaboración y la evaluación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. El ingeniero tiene 20 años de experiencia en el sector ambiental, tanto en el sector privado como en el público. Es especialista y magíster en educación superior con amplia trayectoria en docencia universitaria. Tiene experiencia en la aplicación de estrategias de economía circular y producción y consumo sostenible para la optimización de procesos industriales y el desarrollo de aplicación de indicadores de producción y sostenibilidad. También cuenta con experiencia en la preparación, diseño y desarrollo de instrumentos de política y regulación para la prevención y control de la contaminación y la sostenibilidad de los sectores productivos. Otro puntico más de experiencia y es en el desarrollo de indicadores y sistemas de información sobre el riesgo de contaminantes y sustancias químicas. Bueno, ingeniero, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un verdadero gusto contar con todo su conocimiento acerca de este tema tan importante. Gracias a ustedes por la participación y la invitación. Bueno, entonces doy paso nuevamente a la ingeniera María Alejandra, por favor, para comenzar con esta segunda parte de la sesión. Bueno, en esta segunda parte de la sesión nosotros quisimos ampliar un poco más el tema y enfocarlo hacia el Smart Grid o las redes inteligentes, ¿cierto? Como ese aporte de la tecnología que va a beneficiar al medio ambiente y que también mejora nuestra relación con la energía. Entonces, nos gustaría iniciar con la primera pregunta y es cómo aportan las redes inteligentes al medio ambiente y al desarrollo sostenible.
Bueno, entonces, para ampliar un poco y responder un poco a esa pregunta, quiero iniciar y tratar de contextualizar algunos elementos claros. El primer elemento que quiero contextualizar está relacionado con el fundamento del desarrollo sostenible. Entonces, nosotros como desarrollo sostenible o como sostenibilidad es un término, es un concepto que utilizamos muchísimo, que hoy en día está bastante difundido, pero es importante contextualizar y de pronto hacer un poco de historia para poder entender realmente qué es el desarrollo sostenible o qué es la contextualización o el concepto de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos ir más o menos al año 1980, si me ayudas con la diapositiva. Más o menos al año 1980, cuando empezamos a hablar un poco de sostenibilidad, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la USCN, por sus siglas en inglés, lanza una afirmación más o menos en el 80, hablando de que la gestión del uso humano de la biosfera se debe utilizar para que pueda producir el mayor beneficio sostenible para las generaciones presentes, a la vez que se mantenga su potencial para cumplir las necesidades y aspiraciones de generaciones futuras. Entonces, en ese instante se empieza a hablar en el mundo de sostenibilidad. Y empezamos a hablar de sostenibilidad como el concepto de que yo puedo utilizar el recurso natural hoy en día, pero tengo una responsabilidad con las generaciones futuras que obviamente también van a utilizar ese recurso natural o van a tener la necesidad de utilizar ese recurso natural a futuro. Y por eso yo debo mantener las condiciones o tengo la responsabilidad de utilizarlo de tal forma de que se pueda tener una conservación importante, ¿cierto?, de ese recurso natural. Posteriormente, en el año 1987, más o menos, 1990, en esa época, se empieza a hablar gracias a un documento que hoy en día es conocido como el informe Brundtland o la Comisión Brundtland, y básicamente tiene ese nombre por su director en su momento, que fue Gro Harlem Brundtland, que fue primera ministra de Noruega. Entonces empiezan a hablar de sostenibilidad y empiezan a acuñar un contexto que dice que la sostenibilidad es aquella que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones. Entonces vuelvo a hablar otra vez de que debo sostener o manejar adecuadamente mi recurso natural para poder garantizar que mis generaciones futuras también tengan acceso al mismo. Entonces, ese concepto ha venido evolucionando hasta que hoy en día, por ejemplo, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron formulados en el 2015 y tienen un contexto hasta el 2030, y adelante vamos a hablar un poquito de ellos. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron promulgados por la Organización de Naciones Unidas, y en ese contexto simplemente van a ser metas y objetivos que tienen los gobiernos para ser utilizados para el desarrollo de política pública. ¿Y por qué hacemos énfasis en eso? Porque el gobierno es el que en últimas va a tener la responsabilidad o un elemento de responsabilidad muy importante en garantizar el uso del recurso natural. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Colombia, en la Constitución Política del 91 está contextualizado de que la administración y el manejo del recurso natural está en cabeza de la institución, está en cabeza del Estado, está en cabeza del gobierno independientemente de cuál sea quien ocupe ese cargo. Y esa responsabilidad va a estar ahí, de tal forma de que las políticas públicas a nivel ambiental deben ir orientadas a esos conceptos de sostenibilidad. ¿Listo? Si quieres puedes poner la siguiente diapositiva. Gracias. Y por esa razón es que en sostenibilidad ya estamos hablando de 3 pilares importantes para hablar de desarrollo sostenible, que es el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo utilizar el recurso natural de tal forma de que las restricciones de tipo ecológico que se dan deben permitir que yo utilice, vuelvo y repito, ese recurso natural de tal forma de que no lo acabe. O sea que debo hablar de la conservación del planeta, y ahí hablo de sostenibilidad. Pero también tengo que hablar de elementos sociales, como por ejemplo que la gente pueda tener un beneficio importante de la utilización de ese recurso natural, porque en últimas el recurso natural es utilizado para generar beneficio en el ser humano, porque si no, no tendría, o
pues adicionalmente a las otras funciones que puede tener o los otros objetivos que puede tener. Entonces es importante que ese recurso natural sea utilizado de manera adecuada y garantizar un bienestar social, ¿cierto? Y también debemos hablar de desarrollo económico. ¿Por qué hablamos de desarrollo económico? Porque es que para garantizar el beneficio social yo necesito tener recursos. Y para tener recursos yo necesito tener un desarrollo económico, ya sea un desarrollo a nivel país, a nivel global, a nivel, digamos, territorio, como también un desarrollo a nivel más individual, a nivel, por ejemplo, industrial, a nivel económico mucho más pequeño, ¿cierto? Entonces, eso hace que al final, para hablar de sostenibilidad, yo necesito tener o garantizar un equilibrio entre el bienestar social, el desarrollo económico y la conservación y la gestión del ecosistema. Si yo no hago eso, no puedo hablar de sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cualquier análisis que yo pueda realizar o quiera realizar para ver si X o Y política, si X o Y actuación, si X o Y, digamos, metodología o tecnología apoya o ayuda a esa sostenibilidad, a ese medio ambiente, pues tengo que analizarlo con esos tres filtros. Procesos de bienestar social, procesos de desarrollo económico y conservación y gestión ecosistémica. ¿Listo? Y entonces eso me va a dar diferentes escenarios de análisis. Entonces, hacia adelante, podemos hablar del manejo energético. ¿Y por qué vamos a hablar? Si quieres pones la siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué hablamos del desarrollo energético? Porque toda energía primaria tiene que ver específicamente con el trabajo del recurso natural. Entonces yo necesito utilizar el recurso natural para poder hablar de desarrollo energético. Entonces mi energía siempre es primaria. ¿Listo? Siguiente, por favor. Esa energía primaria proviene ¿de dónde? Proviene del recurso natural. Entonces yo la energía o la utilizo para hacer procesos de intercambio térmico, procesos de iluminación, procesos de transporte, procesos que generen un movimiento. Y si yo me pongo a analizar cada uno de esos elementos, de estos 4 simples elementos que estoy mencionando, todos ellos conllevan y ayudan al beneficio y al bienestar social. Porque si yo no tengo intercambio térmico o si no puedo realizar un intercambio térmico, por ejemplo, no puedo cocinar. Si yo no puedo cocinar, no puedo garantizar una alimentación adecuada. Si yo no puedo garantizar una alimentación adecuada, entonces todos mis procesos de sostenibilidad social inmediatamente caen porque puedo tener problemas de desnutrición, de malnutrición, de no acceso, etcétera, ¿cierto? Lo mismo con iluminación y con transporte. El intercambio térmico, por ejemplo, es importante para mantener las condiciones de temperatura dentro de un medio habitable. Entonces, si yo no garantizo eso, pues puedo tener problemas también de enfermedades, etcétera, etcétera. Y esa energía puede ser utilizada en diferentes sectores, sectores domiciliarios, sectores comerciales, sectores industriales o sector de transporte. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, si hablo del sector domiciliario, hablo del bienestar social, pero si hablo del sector comercial e industrial, estoy hablando de desarrollo económico. Entonces, la energía va a estar presente en cualquiera de esos elementos y el desarrollo energético, la gestión energética de manera directa, pues obviamente nos va a ayudar en ese proceso, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender también un poco cómo ha venido ese desarrollo de esas energías, entonces podemos hablar del desarrollo histórico que ha tenido la energía, ¿cierto? Entonces, hace 79.000 años o 790.000 años, creo que nos falta un cero en la diapositiva, hace 790.000 años, el hombre que utilizaba fuego como recurso energético. ¿Y ese fuego de dónde venía? Obviamente de la naturaleza como recurso natural. ¿Para qué me servía? Para calefacción, para cocinar e inclusive para protección del medio, los animales, etc. Posteriormente, yo ya utilizo 12.000 años atrás, yo puedo utilizar procesos de tracción animal, que también es energía, porque debo alimentar a ese animal o a ese que me está ayudando. Pero ya utilizo la energía para un proceso agrícola. Entonces, cuando ya empiezo a hablar de agricultura, ya estoy hablando de los primeros inicios del proceso industrial, ¿cierto? Los primeros inicios de ese proceso, inclusive industrial y comercial, porque posteriormente esa agricultura o ese desarrollo agropecuario que yo tengo históricamente me va a dar paso al comercio.
porque me va a dar paso al trueque, porque me va a dar paso a una relación comercial y más adelante me va a ayudar a generar procesos de desarrollo económico porque me van a pagar por esos productos, ¿cierto? 5.000 años atrás yo ya empiezo a utilizar el viento. Y el viento lo utilizo para ayudar a esos procesos agropecuarios también, pero también lo utilizo principalmente para procesos de transporte. Entonces ya hablo de navegación y sigo haciendo una utilización de la energía. 2100 o 2200 años también atrás estoy hablando de utilización de agua como modelos hidráulicos, utilización de molinos para procesos de alimentación, etc. Entonces ahí en esa primera línea, por ejemplo, nosotros estamos utilizando energías primarias. Energías que saco directamente del recurso natural. Pero a partir del siglo XVIII empezamos a utilizar energías secundarias y esas energías secundarias son aquellas que yo hago, en las cuales hago un proceso de transformación energético. Entonces ya no es directamente el recurso natural, sino una segunda energía. Entonces, por ejemplo, ahí hablo de las máquinas de vapor en el siglo XVII. 17, perdón, hablo de las máquinas de vapor, hablo de la utilización del carbón mineral y empiezo a hablar de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la transformación energética de energías secundarias normalmente me va a dar mayor capacidad energética. Y esa mayor capacidad energética me va a permitir un mayor desarrollo, principalmente a nivel industrial. Perdón, en el siglo XIX ya estoy hablando de electricidad. Pero ¿de dónde saco la electricidad? La electricidad igual tengo que sacarla de un recurso natural primario, ¿cierto? Y así puedo seguir hacia adelante hasta que siglo XXI ya estamos hablando de fuentes no convencionales de energía, como las fuentes eólicas, como las fuentes hidráulicas, como las fuentes solares, que básicamente es lo mismo. Es la utilización de una energía primaria como el sol, el viento, el agua, pero la utilizo para transformarla en una energía secundaria como es la energía eléctrica. Entre mayor sea la utilización o la necesidad de mi energía secundaria, mayor va a ser la presión que yo genero sobre el recurso natural, precisamente para poder producir esa energía secundaria. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en mente. Siguiente, por favor. Entonces, para seguir con ese contexto de si yo ayudo o no al desarrollo sostenible con las fuentes no convencionales de energía, tengo que también mirar que ese smart grid, ¿cierto? O esas redes inteligentes a nivel energético, lo que buscan es una eficiencia energética y lo que buscan es la utilización de fuentes no convencionales de energía. Y esa utilización de fuentes no convencionales de energía y esa eficiencia energética como traducida a tener mayor cantidad de producción o mayor cantidad de beneficio con esa fuente energética, pero con menor utilización del recurso natural, y por eso hablamos de energía, de eficiencia, entonces inmediatamente nos va a ayudar a tener una mejor utilización del recurso natural, una mejor gestión del recurso natural, y por tanto ayuda al medio ambiente. Claro que ayuda al medio ambiente. Y una de las cosas importantes una de las cosas importantes de los smart grid o de las redes inteligentes es que para poder hablar de procesos de autogeneración a pequeñas escalas, que es una de las cosas importantes de los smart grid, yo debo utilizar fuentes no convencionales de energía, o sea, fuentes de energía renovables. Porque las fuentes tradicionales como el petróleo, principalmente hidrocarburos, como carbón, como combustibles fósiles, no me permiten hacer esas generaciones pequeñas, porque la infraestructura que necesito es muchísimo más grande y los niveles de producción energética son muchísimo más grandes. Entonces esas redes inteligentes, que muchas de ellas van principalmente orientadas a la utilización domiciliaria y a la utilización en transporte, pueden verse apalancadas de manera positiva por la utilización de fuentes no convencionales de energía, es decir, fuentes renovables. Y utilizar fuentes renovables inmediatamente se me traduce en un mejoramiento del recurso natural y por lo tanto las redes inteligentes ayudan al medio ambiente, ¿cierto? De manera inmediata. Adicionalmente a eso, como les decía hace un rato, la evolución de la sostenibilidad se me va a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí los tenemos en pantalla, los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Naciones Unidas, que deben
tienen a su vez 169 metas para cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que evaluarse entre el 2015 y el 2030. Obviamente han tenido un retroceso importante con todo el proceso de pandemia, pero la mayoría de los países van obviamente orientados a ese cumplimiento. Entonces, el segundo escenario de análisis que puedo presentarles el día de hoy tiene que ver con lo siguiente: entre mayor sea la cantidad de recursos o de ODS, de los 17 que tengo acá representados, entre mayor sea la cantidad de ODS que yo estoy impactando con una tecnología o con una política pública o con una orientación, pues mayor va a ser la aporte a la sostenibilidad a nivel global. Y en ese sentido, siguiente por favor, tenemos de manera principal el ODS 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, cuyo objetivo o meta principal es garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenida y moderna para todos. Las redes inteligentes están enmarcadas en ese ODS, casi en el cumplimiento de todas sus metas. Hay algunas que obviamente no ayudan o no son directamente relacionadas con energía o con redes inteligentes, pero la mayoría de las metas dadas en ese ODS ayudan a ese cumplimiento de redes inteligentes. Pero a su vez, como les decía hace un rato, la energía sirve para sostenibilidad, la energía sirve para alimentación, la energía sirve para muchas cosas. Y en ese sentido, de manera indirecta, le podemos ayudar al ODS 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza, al ODS 2, que tiene que ver con hambre cero, es decir, con una mejor alimentación para los seres humanos, al ODS 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, donde están la mayoría de los elementos ambientales, al ODS 8, que tiene que ver con trabajo decente, ¿cierto? Y crecimiento económico, por lo que mencionábamos anteriormente, y al ODS 13, que tiene que ver con la acción por el clima, es decir, principalmente reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, como vemos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 objetivos de desarrollo sostenible que pueden ser alimentados con una estrategia como las redes inteligentes. Entonces, en ese entendido, obviamente, mi respuesta ante tu pregunta es sí. Las redes inteligentes apoyan de manera directa y generan un aporte importante tanto al medio ambiente como al desarrollo sostenible. Y qué pena que me extendí mucho. No, perfecto. Muy bueno, muy bien. Bueno, entonces en ese entendido y entendiendo cómo las redes inteligentes aportan a la sostenibilidad, hay un concepto que dice que pues, la sostenibilidad se contrapone al ritmo de crecimiento de la población mundial y pues al impacto que tiene ese planeta, porque cada vez somos más y necesitamos más recursos, pero esos recursos también generan mayores impactos en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, sí. Y entendiendo también que la ciudad inteligente es un conjunto compuesto por tecnología, por tecnologías de información, de comunicación, de redes inteligentes, de, bueno, todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico, y que permite también desarrollar e implementar y promover prácticas de desarrollo sostenible, que ya lo acabamos de ver, pues nos permite abordar esos desafíos que tienen que ver con la urbanización y crecimiento poblacional. Y ahí va mi segunda pregunta, y es entonces, ¿cómo van a aportar estas redes inteligentes a las ciudades? Pues repito, inteligentes y sostenibles. Bien, entonces recojo algunas de las cosas que tú acabas de decir que me parecen importantísimas. Efectivamente, nosotros tenemos algo que algunos expertos llaman límite ecológico o la condición del límite biológico digamos, en el planeta Tierra. Y sí tiene que ver muchísimo con el manejo de la población, ¿cierto? Entonces me voy a también retroceder un poco y voy a recoger algunos de los temas que hablé hace un rato. Cuando empezamos a hablar de desarrollo sostenible, al principio, 1990, 91, 93, convención de Río de Janeiro, había una relación directa entre la sostenibilidad y el desarrollo demográfico. Entonces, efectivamente, nosotros como seres humanos consumimos.
y tenemos algo que hoy en día llamamos huella ecológica. Esa huella ecológica, si yo aumento mi población, pues inmediatamente mi huella ecológica va a aumentar. Eso es claro. Entonces, yo no puedo tener una concepción maltusianista, es decir, yo no puedo controlar demográficamente el planeta para mantener la sostenibilidad ambiental. Entonces, ¿qué me queda? Bajar los niveles de consumo, ¿cierto? Yo no puedo decir entonces que si yo consumo, puedo utilizar un término X, 5 kilogramos de, biológicamente hablando, 5 kilogramos de naturaleza por persona. Obviamente, si yo tengo 100 personas, van a ser 500 kilogramos de naturaleza. Si yo tengo 200 personas, van a ser 1000 kilogramos de naturaleza, y ahí va a haber un crecimiento exponencial relacionado con la demográfica, con el crecimiento demográfico. Pero yo debo mejorar mi sistema de consumo, y ahí es donde empieza el Smart Grid, por ejemplo, en el tema energético. Si yo bajo mi consumo ya no a 5 kilogramos por persona, sino a 2 kilogramos por persona, así yo tenga 1000 personas, pues voy a tener menos impacto sobre el recurso. Entonces yo debo generar un equilibrio entre esas dos cosas, porque definitivamente controlar digamos, el espectro demográfico no es tan fácil. Entonces, las redes inteligentes lo que buscan es, como decía hace un rato, tener una eficiencia energética, y adicionalmente a eso tener una autogeneración energética, y principalmente por fuentes no convencionales de energía. Entonces, en ese sentido, mi ciudad inteligente, que va a estar principalmente teniendo utilización de estos tipos de tecnología asociados a mis redes inteligentes, entonces van a tener consumos o huellas ecológicas más bajas, a pesar de que yo tenga posiblemente más gente viviendo en esas ciudades. Adicionalmente a eso, Naciones Unidas nos dice que hoy en día el 85% de las personas viven en zonas urbanas, y muy posiblemente para el 2050 entre el 90 y el 95% de las personas van a vivir en zonas urbanas. Entonces, si yo tengo esa explosión tan grande de gente en zonas urbanas, pues yo debo hacer que mis ciudades se comporten de mejor forma, ¿cierto? Y para cerrar este punto, el ODS 11, para seguir hablando de objetivos de desarrollo sostenible, el ODS 11 precisamente habla de lograr ciudades más inclusivas, más seguras, más resilientes, más sostenibles. Y dentro de los objetivos que ellos tienen, hay dos objetivos claves que tienen que ver con el aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad de planificación, es decir, que ese gran estado al que les estaba mencionando hace un rato, que es el que ayuda en los procesos de planificación, tiene que generar políticas para que se utilicen este tipo de tecnologías en esas grandes zonas urbanas, y bajar la huella ecológica, bajar la huella que yo estoy utilizando dentro de mi misma zona urbana. Entonces, ese objetivo 11.3, perdón, que dice de aquí al 2030 aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad de planificación, se ve alimentado muy bien con redes inteligentes. El 11.6, que es otro también que yo tengo aquí a colación, que dice que al 2030 debo reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando atención, especial atención a la calidad de aire y a la gestión de desechos municipales y otro tipo. Las redes inteligentes, vuelvo y repito, utilizan muchísimo fuentes no convencionales de energía por requerimientos técnicos, y eso ayuda inmediatamente a bajar los impactos ambientales, porque los grandes impactos ambientales de las fuentes energéticas están principalmente alineados o principalmente establecidos en la utilización de fuentes convencionales, principalmente derivados de petróleo. Entonces, los grandes procesos de refinación, los grandes procesos de explotación de carbón, los grandes procesos de exportación de petróleo, pues obviamente sus impactos son mucho más grandes. No quiero decir con esto, y es importante resaltarlo, que podamos tener, y es mi concepto personal, que podamos tener un reemplazo al 100% de fuentes no convencionales de energía por la no utilización de hidrocarburos. Eso es algo que técnicamente en este momento no se puede lograr,
toda vez que las capacidades caloríficas y las capacidades energéticas de los hidrocarburos son bastante más grandes hoy en día y su aprovechamiento es bastante más grande que lo que tenemos en fuentes no convencionales de energía. Pero tenemos un aumento importante de la utilización de esas fuentes no convencionales. No para generar, vuelvo y repito, un reemplazo, entonces no es decirle no al hidrocarburo, pero sí para tener una mayor porcentaje de utilización de este tipo de fuentes y este tipo de tecnologías dentro de mi matriz energética. Excelente, listo, profe. Bueno, nos quedó muy claro. Y ahora queremos traer la siguiente pregunta y ya entendiendo este gran conjunto de las redes inteligentes y de las ciudades sostenibles, claramente es muy importante el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo de normatividad que fortalezcan la implementación de las redes inteligentes en Colombia. Bueno, ya tenemos una ley de transición energética, tenemos la política, pues yo diría que Colombia ha avanzado en el tema. Pero ahí va esta pregunta y es saber actualmente cómo estamos, ¿cierto? Porque ya sabemos el contexto, tenemos el concepto claro, pero entonces, ¿qué retos tecnológicos existen actualmente en la implementación de estas redes inteligentes? Y si podemos también decir cómo lo vemos a futuro. Ok, bien, ahí quiero resaltar, digamos, dos elementos claves y vuelvo y retrotraigo algunos de tus conceptos que me parecen clarísimos. Primero, cuando hablamos de redes inteligentes de Smart Grid, hablamos de dos elementos claros y lo mencionaba también hace un rato. Primero, la fuente energética. Entonces, estamos hablando de fuentes no convencionales de energía, que esas fuentes no convencionales de energía en el país fueron apalancadas muchísimo después de la ley 1713 del 2014, donde ya me hable el espectro de definir cuáles son mis fuentes no convencionales de energía y genera desde el punto de vista digamos, de política pública una serie de incentivos para esos tipos de proyectos de utilización de fuentes no convencionales. Dentro de esas obviamente está la solar, está la eólica, mareomotriz, solar fotovoltaica, solar térmica y pues todas las que podemos tener en utilización. Pero también quiero traer a colación de que esto no es un concepto nuevo. Esto es un concepto que viene y que políticamente en el país tiene una serie de connotaciones que ya vienen de atrás. Entonces, por ejemplo, la ley 94, la ley 93 está relacionada con servicios públicos, pero la ley 94 está directamente relacionada con el concepto energético y en esa ley nosotros estamos hablando de la definición de autogeneración. Y desde esa ley del Servicio Eléctrico Nacional estamos hablando de que es posible tener un concepto de autogeneración. Entonces ese concepto de autogeneración se trae y es un concepto clave para las redes inteligentes, porque si yo no autogenero, no puedo participar en una Smart Grid. Toda vez que uno de los conceptos claves de la Smart Grid es que yo puedo producir mi propia energía y no estar colgado al sistema y si tengo un excedente, vendérselo al sistema, ¿cierto? Eso es claro. Y entonces en ese concepto tengo tres elementos claros que deben desarrollarse o deben continuar con su desarrollo a futuro en el país. Y el primero tiene que ver con los ajustes tarifarios. Si yo gasto o no gasto la energía o compre o vende la energía, voy a tener básicamente el mismo concepto de tarifa, el mismo valor o precio, pues no voy a tener un incentivo para esos procesos de autogeneración. Entonces, uno de los elementos claros que viene adicional al Smart Grid es que yo puedo generar franjas tarifarias donde entre mayor utilización sea o mayor demanda yo tenga de ese recurso energético, mi costo es más alto. Cuando mi costo es más alto, yo tiendo a bajar el consumo.
¿cierto? Entonces, si yo bajo el consumo y bajo la demanda, el costo puede ser más bajo, entonces yo puedo venderle al sistema. Entonces, ahí hay un juego de tarifa o de franja tarifaria importante que no solamente me va a ayudar a que el Smart Grid se pueda desarrollar, sino que también me va a ayudar a que yo pueda tener unos mejores manejos a nivel energético que me ayudan a la eficiencia. Eso es un punto claro. El segundo es que para poder hacer eso, yo necesito tener una serie de ajustes tecnológicos y debo tener a disponibilidad una serie de elementos tecnológicos. Principalmente, en primera instancia, los contadores bidireccionales. Entonces, es un contador de luz que me permite tanto tener datos de la luz que estoy consumiendo, o sea, lo que yo estoy bajando del sistema eléctrico, como de la energía que yo estoy dándole al sistema eléctrico. Porque al final el Smart Grid me va a permitir tener un balance energético entre lo que le vendía al sistema y lo que le compré al sistema y poder darme al final un valor neto que inclusive puede ser positivo para mí si genero mucha mayor energía de la que estoy consumiendo directamente. Y el desarrollo de fuentes no convencionales de energía. Todavía algunos sistemas, sobre todo pues el ejemplo de los fotovoltaicos es claro. La disminución de costo de los elementos fotovoltaicos en los últimos 5 años ha sido muy grande. Esa reducción de precio ha sido muy grande. Entonces, entre menor sea el costo de estos elementos que yo necesito para el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía, que me ayudan a mi autogeneración, pues mucho mayor va a ser la instalación de estos tipos de tecnología que yo necesito para esos Smart Grid, ¿cierto? Entonces eso es un elemento tecnológico. Y el tercero que me parece muy claro a mí, que no está, digamos, tan claro en la política pública, pero sí me parece como recomendación, es las zonas no interconectadas. La concepción de la Smart Grid siempre ha venido en yo le vendo al sistema y yo le compro al sistema. Pero cuando yo no tengo o cuando estoy en una zona no interconectada, parte de ese concepto se va, pero sí recojo el concepto de utilización de autogeneración y utilización de fuentes no convencionales de energía. Entonces, también considero que es importante trabajar en soluciones individuales o soluciones micro, ¿cierto?, de abastecimiento en las zonas no interconectadas del país, que son bastantes. Tenemos normalmente por encima del 60, más o menos 60% del territorio nacional como superficie que está dentro de zonas no interconectadas. ¿Por qué? Porque somos un país biodiverso. Y al ser un país biodiverso, trazar redes y conectar a los sistemas centrales sigue siendo un poco complicado. Entonces yo creo que esos 3 elementos son claros de desarrollo para implementación de las redes inteligentes. Bueno, perfecto. Entonces ya son esas 3 preguntas finalizamos y yo estuve muy atenta tomando nota a todo. Entonces, bueno, para contextualizar y dar, digamos, un mensaje, me gustaría recalcar también partes de lo que dijiste, y es primero tener claro que el desarrollo sostenible precisamente nos permite también generar un desarrollo económico y social preservando nuestros recursos naturales, ¿cierto? Y esto se ha venido desarrollando ya desde hace tiempo, pero es necesario que nosotros lo interioricemos y que lo pongamos realmente en práctica. Entonces, aquí las soluciones son muy importantes para de verdad llegar a cumplir el desarrollo sostenible y que no se quede solo como en una utopía, ¿cierto? No solo en las palabras, en los objetivos, muy bonito todo, pero sí que lo logremos ya implementar como tal. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante cómo desde las redes inteligentes se puede aportar al desarrollo sostenible, ¿cierto? Porque con esa eficiencia energética nosotros lo que podemos lograr es desarrollar económicamente los sectores, las ciudades, ¿cierto? Pero también hacer un uso sostenible de la energía, porque vamos a disminuir consumos también con la implementación, pues como hablamos de estas fuentes no convencionales de energía, ¿cierto? Porque la energía aporta también al bienestar social. Y también me gustó mucho como vimos que el Smart Grid busca la eficiencia energética y el uso
de las fuentes no convencionales de energía, y algo que tú dijiste es que así vamos a tener una mejor gestión de los recursos naturales y un uso más sostenible, ¿cierto? ¿Y cómo podemos aportar esos ODS a esa sostenibilidad? Es con el cumplimiento de varios ODS. Entonces hablamos del ODS 1, que es el más importante en el tema, perdón, en el ODS 7, que es el más importante en el tema de energía, que es una energía asequible y no contaminante. Pero también vamos a aportar desde el desarrollo de la energía otros ODS, porque la energía abarca muchos temas, ¿cierto? Entonces vamos a aportar al ODS 1, que es el fin de la pobreza, al ODS 2, hambre cero, al ODS 6, que es agua potable para todos, al ODS 8, al crecimiento económico, al ODS 13, que es acción por el clima, porque precisamente la implementación de las energías renovables aporta al cambio climático y disminuye precisamente las emisiones, ¿cierto? Y aquí entonces ya empezamos a hablar en cuanto a las ciudades sostenibles, y es cómo lograr controlar ese límite ecológico, que el crecimiento económico no poblacional no afecte ese límite ecológico que tiene el planeta Tierra. Cómo nosotros podemos bajar nuestros niveles de consumo de energía a través de la implementación de estas redes inteligentes y así disminuir las emisiones para lograr un equilibrio entre la población y el uso de los recursos naturales. Y por último, muy importante los retos que tenemos tanto en la generación de políticas públicas que nos ayuden a acelerar el crecimiento y la implementación de las redes inteligentes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero en Colombia lo que necesitamos entonces es, en primer lugar, ese ajuste tarifario. Ese ajuste tarifario y también lograr ese balance energético y el desarrollo de la tecnología para que podamos lograr esa conexión de las soluciones individuales de la generación para que se pueda también vender y comercializar energía. Pero también necesitamos el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía, y esto va muy asociado a lo que vimos en la primera parte del webinar. Ya se han bajado los costos, pero Colombia puede y necesita acelerar la implementación de las fuentes no convencionales de energía en la matriz energética. Y así también de esta manera aportamos este tercer aspecto del reto que tú mencionaste, y es las zonas no interconectadas. Vamos a lograr una mayor conexión en las ZNI de Colombia a través de estas soluciones individuales, y también estas soluciones individuales aportan a la implementación de las energías no renovables, de las energías renovables y también de las soluciones individuales. Y por último, pues a mí me gustaría dejar un mensaje, que no solo es el desarrollo por parte del Estado, sino que también las soluciones individuales valen mucho. Las redes inteligentes también tienen que ver con cómo nosotros bajamos nuestros consumos, y también hacer proyectos, ¿cierto? Los que tengan la posibilidad, implementando fuentes no convencionales de energía, energías limpias, desarrollo tecnológico, y de esta manera, de verdad, como lo decía, vamos a lograr implementar y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muchísimas gracias entonces, ingenieros, a ambos, en especial al ingeniero Mauricio por estar acompañándonos hoy en esta iniciativa de la Fundación Telefónica Movistar y de la Fundación Ríos Sostenibles. No sé si quiere hacer alguna apreciación final antes de despedirse, ingeniero. Gracias. No, darte las gracias por la invitación. Yo creo que recogiendo un poco las palabras de María Alejandra, hay dos cosas que yo tengo claras. Nosotros tenemos un problema como colombianos, inclusive como latinoamericanos, y es que no hemos sentido la falta o la ausencia.
Nosotros no hemos sentido la falta de energía, no hemos sentido la falta o la ausencia de recursos energéticos o la falta o la ausencia de recursos naturales. Somos privilegiados porque tenemos una abundancia bastante grande en todos estos recursos. Pero yo creo que parte de lo que debemos dejar como mensaje es que no podemos esperar a llegar a la falta. Debemos hacer un manejo previo para tener conciencia de que podemos llegar allá, obviamente, y tenemos que hacer un manejo para no llegar allá, ¿cierto? Ese concepto global que siempre han dicho de que Latinoamérica, el Caribe, es la despensa del mundo, de algunos elementos es cierto y es claro, y por eso no debemos llegar al proceso de carencia. Y otro mensaje que me parece muy claro que también decía María Alejandra es que somos 50 millones de personajes viviendo en Colombia. Si uno intenta hacer algo, quizás no se note, pero si 50 millones de nosotros intentamos hacer algo, nos ayuda muchísimo más y es un grano de arena importante en la solución. No lo miremos quizás a nivel global, miremoslo primero a nivel personal, miremoslo primero a nivel regional, a nivel local. Si yo mejoro energéticamente mi consumo y mi proceso, pues el primer beneficiario voy a ser yo. Y en ese sentido voy a ir aumentando la cadena. Entonces es importante también ese concepto. Bueno, ingeniero, entonces nuevamente muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Vamos entonces a dar el cierre a esta sesión. Bueno, ingeniera, ahora que ya hemos terminado las dos partes de este webinario, me gustaría que habláramos de algunas conclusiones generales o una gran conclusión que podemos llegar a determinar luego de las intervenciones y de las respuestas de estos ingenieros. Sí, bueno, pues como ya lo he mencionado, lo primero es tener en cuenta que las soluciones individuales valen mucho. A veces uno cree que no, que si apaga la luz no pasa nada, pero si pasa y si todos lo hacemos, y como decía el ingeniero Mauricio, si 50 millones de personas lo hacen, vamos a lograr grandes resultados y grandes cambios. En ese sentido, y quiero decir que la implementación de las redes inteligentes o Smart Grid trae múltiples beneficios en materia energética y en materia ambiental, como lo vimos, de verdad trae beneficios al medio ambiente. Y también, pues decir que en Colombia ha avanzado de manera eficiente y contundente. Pero tenemos el reto de seguir avanzando y que sea una realidad para nuestro país la implementación de estas redes inteligentes en Colombia, pero también con ella la, la inclusión de las energías renovables y de las fuentes no convencionales de energía en nuestra matriz energética. Y también, como lo decía el ingeniero Byron, que podamos lograr que es al 2030 al menos esa cuarta parte de nuestra matriz energética sea a partir de estas fuentes de energía. Entonces, pues aquí nos queda una invitación a aportar desde lo más pequeño, pero también desde las políticas públicas y que se puedan implementar estas medidas encaminadas al desarrollo tecnológico, a la eficiencia energética, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que para que podamos lograr esa cobertura en la demanda de energía, un aumento en la oferta de energía, la inclusión de nuevas tecnologías para la generación de energía, como se ha hablado de la energía eólica, la energía solar, pero también la geotérmica, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y así podamos también lograr un suministro confiable, pero también eficiente y de calidad. Y no quiero irme también sin hacer una invitación, y es que el desarrollo tecnológico también involucra un sector que en la energía es muy importante y es considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el sector transporte. El vehículo eléctrico se ha desarrollado como una solución tecnológica
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta es otra de las soluciones individuales a la cual le podemos apostar. Ingeniera, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este espacio tan enriquecedor e interesante que ofrece a ustedes la Fundación Telefónica Movistar con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles. A nuestros invitados, un agradecimiento especial por su invaluable participación en este espacio. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ustedes y compartir este espacio. Finalmente, les recuerdo que este webinar quedará grabado y podrán encontrarlo en el canal oficial de Facebook y YouTube de la Fundación Telefónica Movistar Colombia para que lo puedan ver y compartir. Recuerden que si todos aportamos desde las soluciones individuales a la mitigación del cambio climático, podemos lograr grandes resultados. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Mil gracias y hasta luego.